Buenos días, Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta mañana, dándole gracias a Dios por un día más, por un momento de compartir su palabra. Y pedimos que Dios nos llene de su Espíritu Santo, a mí y al que oye, para que entienda esta palabra. Hoy vamos a tomar Hebreo 1 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios. Dios ha hablado por medio de su Hijo. La Biblia dice, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otros lugares, al presentar a su hijo por primogénito, al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como viento y como llama de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo dice, tú reinarás, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y tú has colmado de alegría más que a un compañero. También dice, tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo, todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastarán como la ropa, los doblará como se dobla un vestido, los cambiará como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo, tu vida no terminará. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga puestos tus enemigos al estrado de tus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Bendito Dios. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Aquí el escritor de Hebreo es judío, es israelita. Está hablando que Dios en el Antiguo Testamento habló por los antepasados, los padres, los profetas, Abraham, a Isaac, a Jacob, le habló, y de muchas maneras y por medio de los profetas. O sea, los padres recibieron la palabra de Dios por los profetas,
En el Antiguo Testamento Dios utilizaba los profetas para llevar mensajes y para escribirlo a los padres, a los judíos. Entonces dice que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la Torá, la Taná, todo fue por inspiración que de Dios. ¿A quién? A los profetas. El Antiguo Testamento está relacionado con los profetas, que Dios le dirigía y se escribían a los padres oían. Todo, por ejemplo, Moisés escribió la Taná, los 5 libros del Pentateuco, y vemos que los salmos son escritos por David, por muchos más, aún por Moisés, y todo se plasmó en el Antiguo Testamento para que reconozcamos que el Antiguo Testamento era un escrito donde se estaba profetizando de Cristo, del Hijo de Dios. Y dice así en el 2: ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, o sea, el universo, el cual lo ha hecho heredero de todas las cosas. Dice que en estos tiempos Dios ha hablado por su Hijo. Sabemos que Cristo vino a este mundo y sí que el Verbo fue hecho carne. O sea, Él participó lo mismo que nosotros. Nosotros somos humanos, carne, hueso, sangre. Cristo también participó en eso. Nosotros nacimos de una relación de un hombre y una mujer, pero Cristo no. Cristo nació de una mujer, no de un hombre, de una mujer, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces vemos que ya el Señor no ha hablado. El Padre ha hablado, mandó a su Hijo para hablar en las Escrituras, y Él enseñó a los apóstoles y a muchos más para escribir el Nuevo Testamento, que son 66 libros, y ahora ha hablado por el Padre para comunicarnos todas las cosas, de ahí hasta el último Juan, que es el Apocalipsis, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, la epístola de Juan, los libros históricos de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces vemos Hechos de los Apóstoles, las narrativas de los acontecimientos, cómo se formó la iglesia, y vemos cómo los Hechos de los Apóstoles para llevarnos al arrepentimiento, y el Antiguo Testamento, como a las epístolas, acá es qué debo hacer salvo, allá es cómo vivir en las epístolas. Entonces, ya todo está plasmado en la Biblia. Entonces, nosotros, como cristianos, debemos tener en claro que la palabra de Dios ya está escrita. Nosotros no tenemos que buscar un don apostólico. Nosotros no tenemos que estar a través de ningún apóstol, de ningún profeta, ni buscando unción, porque cuando usted ha tomado la decisión, ha sido tocado por el Espíritu Santo para reconocer por la gracia de Dios y por la fe que Jesús es el Mesías, usted es lleno de la unción de Dios. Por eso dice Juan
Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo y que no necesitamos de ir a buscar en otro lado. Ya nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y es el Señor Jesús. Ya tenemos un apóstol que es Cristo Jesús. Hebreo lo dice 3. Nosotros estamos en la cobertura de los profetas y de los apóstoles, porque el Señor Jesús, hablando, le transmitió ¿a quién? A los apóstoles. Los apóstoles escribieron el libro, el Nuevo Testamento, y nos ha comunicado lo que Cristo habló, y el Espíritu Santo que ha guiado a todos estos hombres para plasmar su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino a salvar a la humanidad, pero también a darnos doctrina. La doctrina es indispensable para conocer la voluntad de Dios. Pero hoy en día la gente busca cobertura. Hoy en día la gente está siendo engañada por no escudriñar las Escrituras. La Biblia es el libro, el manual de que todo cristiano tenemos que escudriñar, leer. Y por eso cuando vemos el plan de prosperidad, el nuevo evangelio del Satanás, de la gran prosperidad, la gente corre buscando, haciendo pacto, oyendo doctrina errada, diabólica. Entonces buscan cobertura, porque dice que Dios, en los últimos tiempos, habiendo hablado por su Hijo, nos dice que su Hijo nos ha venido a traer la doctrina del Padre, para que nosotros seamos edificados en el fundamento de los profetas, de lo que habló el Hijo, escribieron los apóstoles, porque Él constituyó apóstoles y fueron 12 apóstoles. Cuando nosotros vemos la cantidad de apóstoles y de profetas que hay en estos momentos y buscamos la cobertura de ellos, buscamos muchas veces la unción de esos falsos, nosotros no necesitamos ir donde ningún apóstol, porque ya nosotros tenemos la unción. Nosotros somos ungidos, no con aceite como antes ungían a los profetas, a los apóstoles, a los reyes. Nosotros somos, así como Cristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos ungidos por el Espíritu de Dios. Tenemos la unción del Santo. Él nos dirige, nos habla. Nosotros, cuando necesitamos saber alguna profecía, no tenemos que estar buscando a los profetas falsos que nos llevan a ilusiones, nos lleva a creer cosas que no son.
Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos que la verdad, que todo está plasmado en la palabra de Dios. Como dice Pedro, la palabra más segura y más profética es la palabra de Dios. Que Dios, entonces, ¿cómo hace Dios para hoy hablarle a la gente? Sí, Dios utiliza hombres, mujeres, jóvenes para llevar un mensaje, pero no son profetas, no son profetas como los jueces, Jeremías, Isaías, Amón, Daniel. No son personas que Dios utiliza para mandar un mensaje, un pecado que la iglesia tenga, pero ya todo está encerrado. Ya la última profecía que se mandó, que Dios mandó a escribir, fue Juan, el Apocalipsis, que la escribió en la isla Pasmo cuando él estaba preso. Entonces, cuando usted oye que para tener una relación con Dios tenemos que llegar a un pacto con Dios, esa es una blasfemia. Porque cuando ya usted se ha arrepentido, ha recibido a Jesús, usted es ungido por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios no habita en templos, sino Él hizo un templo que somos nuestro cuerpo. Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso vemos muchas iglesias que engañan, muchas congregaciones, porque las iglesias somos nosotros. Muchas congregaciones cristianas evangélicas se dicen ser cristianas evangélicas. Por eso el apóstol dice, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros, y se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No le he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conoce, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Salieron de nosotros. Ellos estaban con nosotros, se congregaban, recibieron palabra, pero su corazón no estaba rendido a Dios, sino que se involucraron con el diablo, porque su corazón estaba lleno de vanidad y de orgullo y de amor al dinero, y donde ellos tienen una cobertura comprada por dinero de un apostolado que no es de Dios. Y los profetas de estos tiempos, la mayoría, que solamente hablan de su propio corazón, no de lo que dice Dios. Y la Biblia dice que si el profeta hablara en el nombre de Dios y no se cumpliera, sería muerto. Pero claro, hoy no lo vamos a matar. Dios se encargará de hacerle juicio a él. La Biblia dice, no le pongas ni le quita la palabra. Cuando usted está obsesionado por los grandes apóstoles del diablo, no de Dios, está obsesionado
por los grandes profetas satánicos que ahora mismo hay, usted está participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Las iglesias se llenan. No es malo que las iglesias las congregaciones se llenen. No es malo, porque cuando comenzó la iglesia a crecer, fue una iglesia que tuvo más de 10,000 siervos. La congregación se aumentó cuando Pedro nada más se ganó 8,000, más lo que se ganaban más. No es malo la grandeza de las iglesias, sino lo que están enseñando ahora. Pero Dios le está avisando al pueblo que Dios, habiendo hablado por los profetas, ahora ha hablado por el Hijo. Y nadie te puede estar engañando. Tú no puedes estar oyendo la doctrina de los unicitarios, de los Jesús solos. Porque la Biblia dice que Dios, habiendo mandado a su Hijo, usted no puede estar oyendo la doctrina de los testigos en contra de Jehová, porque son doctrinas de demonios. Usted no puede estar escuchando las doctrinas, participando en las doctrinas católicas, porque usted sabe que eso es antibíblico. Nosotros tenemos que fundamentarlo en la palabra, en lo que diga la palabra, no lo que diga el hombre, ni lo que diga los apóstoles de estos tiempos que hay en las ciudades. Hay más apóstoles que pastores. Hoy en día hay cantidad de apóstoles, pero ¿dónde están escritos estos apóstoles? En la puerta del infierno debe ser, porque la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, en las puertas de la Nueva Jerusalén, están escritos los 12 apóstoles. Y cuando una persona trae un mensaje que Dios, que va a la venida de Cristo, va a venir en el 23, esos son falsos, porque la Biblia dice que nadie sabe, el día ni la hora cuando el Señor venga, ni los ángeles, dice el Señor. Entonces, cuando vemos tanta profecía, tanto nosotros vemos a Guillermo Maldonado, a Johnny Copete, vemos a todos estos, a Macario de aquí de Cartagena, que tenemos que hacer pacto, que tenemos que llevar la cobertura de ellos. Ojo con eso, porque estos señores no te están mandando. Cuando nosotros vemos la unción allá en la iglesia, y que la unción, vemos todo esto, pues puras falsedades. ¿Qué sucede? Que cogen y te meten presiones a las personas para descuartizarle, atracarlos, quitarle los dineros. Porque recuerden que Pedro y Juan eran apóstoles del Señor. Ellos los feligreses ponían los bienes a los pies de los apóstoles. Pero nosotros vemos ahora que los apóstoles andan en camionetas, en carros último modelo, en mansiones, en jet, en aviones. Y vemos cómo Pedro y Juan, al llegar a la Hermosa, hay un hombre lisiado, paralítico, y le pide dinero. Y siendo apóstol, ellos, y recibiendo de lo que le daban para todo en común, tenían todo en común, le dice Pedro y Juan: no tenemos ni plata ni oro que darte. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí Juan y Pedro estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No tenían dinero porque ellos no andaban en cuatro puertas en aquellos tiempos, en coches de último modelo de los reyes. No, ustedes no vieron a Pedro y a Pablo
a Juan y a Pablo, ni en coche, ni nada de esas cosas. Dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Oiga, ese es el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted hace uso de lo que Dios le ha dado. Pero cogen un versículo y dice, así como prospera, Dios quiere que prospere tu alma, perfecto, Dios quiere que prospere en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento. Y tampoco quiere Dios, si tú quieres tener dinero, trabaja, ser diligente, pero no pongas a Dios siempre. Cuando nosotros vemos a los falsos, esto dice, el Espíritu Santo nos dijo, oye, terrible. ¿Por qué? Porque de cosas no caen muertos en los altares, porque mienten al Espíritu Santo de Dios. Mienten. Vemos a Zafira y a Ananías que convinieron a dar a Dios de la venta de una propiedad. Ellos se propusieron, le propusieron a Dios, pero no porque tenían que darlo obligatoriamente, sino que ellos lo propusieron, pero cuando iban llegando se arrepintieron y quisieron engañar al Espíritu Santo y murieron. Entonces, vemos que los apóstoles, aún con la sombra, dice que Pedro se sanaban los enfermos, le ponían los trapos de los enfermos a los apóstoles y se sanaban. Pero nunca Pablo ni Pedro le dijo, tienen que traer una ofrenda, tienen que hacer un pacto con Dios, como dice un falso profeta llamado Maldonado y Ana Méndez y Ana Maldonado, que el pecado de Adán y Eva fue porque no diezmaron. Ay, santo Dios, que no diezmaron. ¿Cómo que no van a? ¿Cómo es posible eso, que la gente crea esas estupideces? Y Maldonado se pone una chaqueta de rota y dice, ¿cómo es posible que usted va a recibir de un hombre que pobre, arrastrado? Oiga, si nosotros vemos a Lucas 19, que había un hombre leproso, ¿y dónde fue a parar ese hombre leproso? Al reino de Dios. Al reino de Dios. ¿Y dónde fue a parar? Que tenía túnica esplendorosa, al infierno. Engañan a la humanidad, están engañando a los feligreses, pero ¿por qué se dejan engañar? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Porque la Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Ustedes son emocionales. Ustedes no son candidatos de Dios. Ustedes solamente llegan por emoción, porque llegan a una iglesia. Ahora mismo las iglesias son como los restaurantes último modelo, que usted llega y le dan la carta para el menú y usted escoge lo que va a comer. Ahora la mayoría utilizan el menú de su propio corazón para que el profeta y el apóstol y el falso le hable y le quieran decir lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere que oigan. Alabado sea el nombre de Jesús.
Yo no necesito ir ante los apóstoles de ahora. Yo no necesito ir donde los profetas ahora. Yo voy a la palabra. Y el que está dentro de mí, el Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre y por el Señor Jesús, Él me guía a la verdad, a toda verdad. Y esta palabra guía a la verdad. El fundamento está escrito en la palabra y el fundamento es Cristo. Es Cristo. No hay otra salvación, no hay otro camino, no hay otro evangelio. Solamente Cristo. No hay otro más, no hay más. Que nosotros veamos en la religión cosas, eso no nos incumbra a nosotros. Nosotros predicamos a Cristo resucitado. Ya nosotros sabemos que la religión es obra del diablo. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica, los testigos, todo eso son los pentecostales unidos, todo eso es satánico. Pero también se han involucrado en la Iglesia del Señor cantidades de falsos. Ahora la humanidad, la mayoría, no buscan a Dios por buscarlo. Ahora quieren interés propio. Hoy en día cualquiera llega a una iglesia, a una congregación, oye 10, 20 y 30 versículos, se lo aprende, alquila un local, habla a la gente y pura emoción. El Señor me está diciendo, el Espíritu Santo me está diciendo, y la gente emocionada por eso, y la música, porque la música de ahora también, eso es, ponen electrónico y la gente se motiva por la música. Entonces, está servido el menú. Eso es lo que quiere la gente. Pero cuando lleguen a una iglesia donde se predica la sana doctrina, pero no está en el menú de ellos, dice que no puede ser de Dios, porque lo de Dios tiene que ser prosperidad, y eso es falso. Eso es falso. Por ejemplo, yo nunca he estudiado teología, pero sí me he preparado para la palabra de Dios. Sí he buscado. ¿Por qué? Porque es el corazón que tenemos que brindarle a Dios. Si uno no cree en la palabra de Dios, estamos mal. Porque ella es la que nos lleva, es la fuente de toda verdad. Por eso tenemos que saber que Jesús es la verdad. Cuando viene otra persona a decirnos que su religión es la verdadera, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios es la verdad. El Padre es la verdad. El Hijo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Sí, hay iglesias que son motivadoras, pero no tienen al Espíritu Santo. Pero hablan más del Espíritu Santo que otra cosa. Hablan más y más y más que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a hablar de Cristo. Él tomará lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo va a hablar la verdad. El Espíritu Santo no se va a poner a hacer comedia, show. No se va a poner en estas cosas. Y la gente cree, por ahí en África, creo que la gente se tira en el suelo porque el famoso apóstol, el famoso predicador ese no puede tocar el suelo. Y Jesús caminó en andaria por el suelo, por la tierra. Oiga,
caminó, recibió sol, todas estas cosas. Y estos tipos no pueden caminar sino montar. ¿Cómo es posible que tienen que decir a la gente que tiene que comer hierba? Oiga, una cosa tan absurda, comer hierba, y llevan a la gente a comer hierba para la unción. Oiga, qué falta de conocimiento. Por eso hay que pedir a Dios discernimiento de espíritu para no caer en las tretas de estos degenerados, endemoniados. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la unción. Ellos estaban con nosotros, pero nunca fueron de Dios, nunca. Judas, los 12 apóstoles, pero uno era del diablo, dice Cristo, y hizo milagros, sí, pero él en su corazón no recibió a Cristo nunca. Cristo lo escogió como apóstol, lo enseñó la palabra, le dio a un poder para sanar enfermos y todo, pero no tenía la mirada en Dios, sino en los terrenal. Y muchos se van a perder por tener en las cosas terrenal, porque la mirada de nosotros tiene que ser el cielo, ese Dios triuno, ese Dios que mandó a su Hijo y que hoy Él mora por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Yo no digo que no, que de pronto la iglesia haya pecado, sí, porque hay pecado, no somos hay adulterio. Dios puede hablar a una profetisa o a alguno y lo puede usar en don de profecía, pero no es profeta, lo puede utilizar y le dice el problema que hay en la iglesia, en la congregación, que hay pecado, que hay un ladrón, que hay un adulterio, que hay un homosexual. Sí, Dios lo puede hacer, pero profeta, la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, que el último profeta del Antiguo Testamento se llamó Juan el Bautista, y en el Nuevo Dios utilizando y hablando por su Hijo, el Espíritu Santo. Dice, ustedes no pueden llevar lo que yo le dije. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y le recordará todo lo que yo le dije. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Le recordó todas las palabras del Señor Jesús a los apóstoles y ellos las escribieron en esta Santa Escritura. Ahora, muchos se dan el lujo de decir que escribieron las escrituras. No, las escrituras fueron hechas por gente, por 40 hombres. Hombres pobres, hombres reyes, profetas y todo, pero eran israelitas. El único que no era israelita era Lucas, que era un esclavo que fue comprado, pero el amo como tuvo y aprendió a ser médico, pero fue seguidor de ¿quién? De Pablo, de Cristo, porque lo instruyó Pablo en la doctrina verdadera del Señor Jesús. Entonces escribió que Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles ahora mismo no se ha escrito más porque ahí quedó hasta ahí, pero sigue dando, porque todavía en los Hechos de los Apóstoles la iglesia sigue el curso de la palabra de Dios. Y qué bueno cuando nosotros tenemos y conocemos que Dios es el autor de la salvación, que Él envió a su Hijo para salvar al hombre, y que el Espíritu Santo también está interesado que el hombre se salve.
Mi amado, mucho cuidado con los lobos rapaces que hay en estos tiempos. Escudriña las Escrituras. No te dejes engañar. No, porque ahora mismo te dicen que el que no diezma es un maldito. Mucho cuidado con eso, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir el hombre. Y estos tipos se atreven a maldecir a la iglesia, porque quieren manipular al pueblo con sus diezmos. Esas son manipulaciones. La Biblia dice que lo que tu corazón le quiere entregar a Dios, entrégaselo. No podemos que nos obliguen, porque Dios no recibe nada a la fuerza. Nada a la fuerza. No sean como los hipócritas que decían los fariseos: el oro santifica el altar, que es falsedad. Es el altar que santifica el oro. Pero como raíces de todos los males es el amor al dinero, la gente no quiere escuchar que Dios ha hablado por su Hijo y más nada. No se pongan hasta atrás de esos apóstoles y profetas y falsos pastores que solamente se quieren llenar, lucrar de dinero, comprar mansiones, camionetas, aviones y llevar al pueblo al infierno. Dios te bendiga y Dios te guarde.